Creo que este es un muy buen momento para que te explique cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente. Para ello, primero vamos a recordar qué es el calor específico y después definiremos al calor de transformación. Acto siguiente, hablaremos de por qué a veces el calor se le pone el adjetivo de sensible y a veces se le pone el adjetivo de latente. El calor específico es aquella cantidad de calor que tiene que ser cedida a un peso específico de materia, en este ejemplo el agua, para elevar su temperatura 1 grado. Por otro lado, el calor de transformación recibe este adjetivo ya que es la cantidad necesaria para que la materia cambie de fase, ya sea a través de un proceso de fusión, de vaporización, de solidificación, etc. Para continuar explicando al calor de transformación y poderlo comparar con el calor específico, volveremos a basarnos en el agua. Cuando una fuente de calor emite una cierta cantidad considerable de calor a 1 kilogramo de agua, esta va a empezar a elevar su temperatura a tal grado que empezará a ebullir, al punto de evaporarse. Pero en este segundo ejemplo, la cantidad de calor que necesita para transformarse a vapor de agua, es decir, pasar de fase líquida a gaseosa, es de 2.264.300 joules, lo que es 541 veces mayor a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado su temperatura. Por tanto, el calor específico está relacionado con el calor sensible. Cuando el calor es suficiente para cambiar la temperatura de la materia, le ponemos el adjetivo de sensible, ya que este calor va a poder ser sensado presente en la materia. Si la materia absorbe calor sensible, va a haber un aumento de temperatura. Y si se libera calor sensible, va a haber un descenso de temperatura. Sin embargo, el absorber esta cantidad de calor no es suficiente para romper enlaces entre los átomos de la materia, como tampoco es suficiente si se libera esta cantidad como para crear enlaces. El calor de transformación, por lo tanto, está ligado con el calor latente. Bueno, realmente son lo mismo, y no puede ser sensado a través de un cambio de temperatura. Es decir, sabemos que está presente, pero no puede ser percibido. Latente quiere decir escondido, al no poder ser sensado. Y la razón está en que todo este calor se está utilizando para romper enlaces cuando se absorbe por la materia o para enlazar átomos cuando es liberado, pasando de un estado más energético a un estado menos energético. Sin embargo, ya no va a haber más calor para que haya un cambio de temperatura, ya sea ascendente o descendente. Toda esta explicación es importante porque la gran mayoría de los materiales de construcción absorben calor sensible durante el día, ya que la cantidad de calor recibida por el sol nunca llega a ser suficiente para que cambien de fase. ¿O a poco has visto que un ladrillo de adobe o de tabique rojo recocido se derrita bajo el sol? Es decir, se funcionan cambiando de estado sólido a estado líquido. Por tanto, los materiales convencionales de construcción van a estar absorbiendo calor en forma sensible durante el día, mientras aumentan su temperatura y liberándolo durante la noche mientras se enfrían. Sin embargo, la cantidad de calor sensible acumulada durante el día o liberada durante la noche no es mucha en comparación a si se hubiera liberado o absorbido calor en forma latente. Y esto es porque, como ya vimos, la cantidad de calor para elevar la temperatura de la materia, 1 grado, no es mucha en comparación a la necesaria para romper enlaces. Desde hace muchos miles de años hasta la fecha, se han ido desarrollando estrategias para enfriar el aire, tanto consideradas pasivas y vernáculas como activas e innovadoras, pero todas trabajando con calor latente. Un ejemplo de estas estrategias de enfriamiento de aire vernáculas ha sido la implementación de fuentes en climas desérticos. Otro ejemplo, pero de estrategias innovadoras, son algunos materiales considerados de alto desempeño, llamados materiales de cambio de fase, los cuales se fusionan y se solidifican a temperaturas ambiente.
Y como ya vimos hace unos minutos, la cantidad de calor que necesita un cierto peso de materia para fusionarse o solidificarse es muchísimo mayor que el calor en forma sensible para elevar su temperatura. Por tanto, muchas estrategias, ya sean pasivas, hibernáculas o innovadoras o activas, trabajan con calor latente para así poderse manejar mayores cantidades de calor para enfriar o calentar los espacios de manera eficiente. ¿Se te ocurre o has visto alguna otra estrategia implementada dentro de los edificios y que aprovechen la absorción o liberación de calor sensible o de calor latente para termalizar los espacios?